muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera. Buen día para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día a todo nuestro equipo de producción que hace posible llegar, como cada sábado, a ustedes que pues madrugan con nosotros. Agradecidos siempre de su sintonía. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de las diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este, y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos por Telefuturo, Canal 23, en nuestro canal de YouTube, en RCC Media y Sol FM, y por solfm.com, la página web, para que usted no se pierda ni un instante, ni un momento de este su programa. Hoy es sábado 29 de marzo, el primer trimestre del año ha pasado y bueno, varios temas, señores, en el día de hoy para iniciar los debates. Decir que tendremos con nosotros en nuestra entrevista central de este sábado 27 de marzo al defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Estará con nosotros hoy desde las 8 de la mañana Pablo Ulloa, compartiendo pues todas las iniciativas, todo el desarrollo que se está haciendo desde el defensor del pueblo. Miren, un caso que nosotros ya hemos tratado aquí y que no dejaremos de tratar porque ustedes mismos lo han solicitado, que no detengamos esta labor, vinculado en gran medida al tema del tránsito, que es la remoción del antiguo director de DGCET y una colocación de un nuevo director el día de ayer. Evidentemente, la DGCET desde hace muchos años, después de que Hanlet Herman dirigiera, bueno, sí, hace mucho, fue antes del 2000. ¿No ha servido después de eso? No ha servido después de eso. Digo, yo no lo digo, yo lo pregunto. No, no. Bueno, los datos son que esa institución, después de Hanlet Herman y de las situaciones que se dieron en esa institución, evidentemente su accionar ha sido absolutamente precario para la sociedad dominicana. Y hay un cuestionamiento que yo pienso que nosotros tenemos que hacer de nuevo. Cuando se crea esa dirección originalmente, no tenía que ver, o más bien no dependía en gran medida de los cuerpos castrenses o de la Policía Nacional. Pero hemos tomado como costumbre nombrar en lo que hoy es DGCET a un policía, entendiendo que porque lo que nosotros comúnmente conocemos como agentes de AMET, que ahora es DGCET, pues al ser policías, tiene que haber una persona que dirija esa institución que también sea policía. Pero bueno, si fuesen policías con formación en el ámbito del tránsito, uno pudiera aceptar porque es una condición entonces que abunda y no daña. Pero en este caso el criterio, y en todos los casos históricamente, estoy diciendo, no lo digo por la remoción que ocurrió en esta semana, y la nueva designación, no. Lo digo por lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 25 años. El criterio de designar a un agente policial en la DGCET es un criterio errático de la administración pública, que no tiene ningún tipo de capacidad técnica, pero tampoco gestora o de liderazgo para poder intentar buscar soluciones a este problema, que es un problema cotidiano de la gente, pero que tampoco se rodean de técnicos capacitados que le permitan a ellos poder encontrar esas soluciones. Y todos nosotros sabemos lo que aquí significa que
un actor policial o un actor de un cuerpo castrense dirija una institución. Yo no estoy haciendo una crítica en el sentido negativo, pero hay toda una mística, una lógica alrededor de esos actores que no necesariamente permiten que problemas que tienen como solución políticas públicas específicas como este puedan encontrársele. Tal vez en otros ámbitos, en ámbitos de su propia naturaleza, ellos puedan realmente y pueden dirigir, entender la dinámica de cómo funcionan todos los aspectos de una institución vinculada a su propia naturaleza. Pero el tránsito tiene algo de eso, el orden público. Sí, pero el orden público en el tema del tránsito no tiene que ver necesariamente con la actuación policial, tiene que ver con la transformación de un patrón conductual cultural. Sí, que existe en la República Dominicana. Eso no necesariamente hay que perseguirlo desde la DGCET, que es la encargada de fiscalizar. Para eso tenemos ya nosotros el Intran hace un buen tiempo. Porque tú estás hablando de políticas públicas. Correcto. Y si nos vamos a ver, por ejemplo, la definición del objeto del Intran, en la ley que lo crea, vemos claramente que esa es una función del Intran, lo de políticas públicas. Y de la DGC también, porque es el órgano que está llamado, como tú muy bien señalas, a fiscalizar. ¿Y qué es la fiscalización? No es más que un régimen de consecuencias. Bien, claro. No es más que un régimen de consecuencias. Entonces, sí, pero de ahí a sentarse a hilvanar política pública, de cómo vamos a solucionar el problema del tránsito, eso no es para la DGC. Pero está profundamente involucrado en ese proceso, Roselvi. Claro, porque pero ven acá, fiscaliza no, porque el mismo Torito, que usted puede estar de acuerdo con él o no, pero lo dijo en el Senado, o quitan los AME de los semáforos, o dejan el semáforo funcionar. Eso no es una acción de política pública. Sí, ciertamente. Es una acción de política pública que todo el mundo ve cotidianamente en este país, que usted ve el semáforo funcionando correctamente y usted ve a los DGCET, antiguos AMED, actuando de una manera completamente irracional y que generan mayor entaponamiento. Entonces, claro que sí, hilvanar en la política pública desde un sentido holístico, integral, 360, también pasa en gran medida por la actuación de la DGC. En gran medida, pero no del todo, Yuri. Tú pero sabes es que la función principal de la DGC no es esa. Pero es que yo no estoy hablando del todo, Roselvi, yo sé lo que dicen ambas leyes, ¿tú entiendes? Porque en el momento, y por eso comencé hablando aquí de Hanley Herman, yo no comencé aquí hablando de cualquier persona. Porque cuando era la Autoridad Metropolitana de Transporte, que era una sola autoridad, que la dirigía Hanley Herman, también era el encargado de en gran medida de lo que sigue haciendo hoy la DGC. ¿Tú entiendes? Entonces, como es órgano fiscalizador, también es órgano y autoridad de orden. Porque el instrumento operativo que tiene el Intran para someter el orden en la ciudadanía cotidianamente se llama DGC. El Intran no tiene agente. Yo sé que tú conoces la ley. Permíteme compartírselo a la audiencia. Compártela, para que la audiencia... Mira, yo no estoy, ¿cómo te digo? De acuerdo, en desacuerdo con lo que tú estás planteando. O sea, tú simplemente estoy haciendo una dinámica como que para que la gente conozca exactamente la función de cada uno. El Intran, artículo 9 de la ley 69-17. El Intran tendrá las atribuciones siguientes. 2 puntos. 1. Diseñar y ejecutar la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional e internacional, tránsito y seguridad vial, con ajuste a los principios, objetivos, directrices y disposiciones establecidos en la presente ley y, en consecuencia, ejercer la función de planificación sectorial. Pero ustedes oyen cómo empieza, diseñar y ejecutar la política nacional de movilidad, eso es política pública en materia de tránsito. 2, presentar al Poder Ejecutivo la propuesta de los reglamentos internos y las regulaciones complementarias en un plazo de 6 meses. Estos son los reglamentos que tienen que ver con esa propia ley cuando se creó en el 2017. 3, planificar y diseñar el sistema integrado de transporte público de pasajeros, sus rutas, servicios, esquemas de operación, itinerarios, etcétera. Establecer los requisitos con los cuales deberá cumplir el transporte de carga, incluyendo el transporte, bla, bla, bla. Ahí va desde que tiene que manejar por la derecha, no sé qué. Dame ahora la DGC. Vamos a buscar la de la DGC. Que está en la misma ley, ¿verdad? Supongo, sí. Estoy buscándolo. Bueno, en lo que Roselvi busca lo que la normativa jurídica contempla en virtud de la DGC, lo que está claro es que en ese organismo
el método de cobranza, la colocación, me da la ganaria en ciertos aspectos, la Sí, ausencia. pero eso no lo establecen ellos. Por ejemplo, el método son lineamientos que ya le están diseñados. Perdón, DGCET, vamos a ver. discúlpame, que Sí. está en el artículo 22. Mira, son ¿cuántos numerales? 8. Lo voy a hacer rapidito y a resumirlo. Atribuciones de la DGCET. Elaborar las actas de esa es la número 1. Elaborar las actas de infracción a las disposiciones de la presente ley. O sea, si ellos ven una infracción que se comete de las que están establecidas en la ley de tránsito, ellos levantan el acta. Eso significa fiscalización. Entonces, 2, fiscalizar y controlar la movilidad de personas y mercancías, el transporte terrestre de pasajeros y carga, el tránsito y la seguridad vial. 3, ejecutar los operativos en las vías públicas derivados de los cambios en el sentido de circulación y otras intervenciones, etcétera. 4, variar en caso de ser necesario lo que las luces, señores, yo no estoy defendiendo la DGC, pero oigan esto. Variar en caso de ser necesario lo que las luces y señales de tránsito se indicare e impedir o variar el tránsito por cualquier vía pública si las circunstancias del tránsito así lo requieren. Será obligación de todo conductor y peatón obedecer dicha señal de orden. Eso significa que si ellos ven que es necesario porque el semáforo tal o hay mucho tránsito en tal vía, como que, ¿verdad? Variar lo que dice el semáforo. 6, investigar accidentes de tránsito bajo la dirección funcional del Ministerio Público. 7, utilizar instrumentos adoptados por el Intran a los fines de determinar la velocidad empleada en los vehículos de motor, la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas y el nivel producido de contaminación para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Y por último, 8, otras funciones conferidas por la presente ley, también la ley número 590-16 y la reforma de la Policía Nacional y otros reglamentos. O sea, ahí te queda claro, mira. Y el decreto. Oye, ¿cuáles son los verbos? Perdón. Elaborar actas, fiscalizar, ejecutar, variar, detener, investigar. O sea, son verbos de acción. En ninguna parte está diseñada política Sí, pública. son verbos imperativos, sí, pero si son verbos imperativos, tú estás hablando de que si es un imperativo, es que ellos son el operativo. Totalmente. Las políticas públicas no solamente se diseñan, sino que se ejecutan. Claro, pero es lo que te estoy diciendo. Y la DGC es una entidad operativa de las políticas públicas de tránsito. Exacto, Correcto, totalmente. pero- Eso es exactamente lo que Pero estoy tú planteando. sabes cuándo se evalúan las políticas públicas posterior a su implementación. Sí, así Entonces tú es. tienes un órgano, Resultados. entonces tú tienes un órgano operativo de esa política pública porque por eso te señalé, la política pública no es solamente el órgano que está llamado a planificarla Sí. y a diseñarla, sino los órganos que están llamados a ejecutarla. Y uno de esos órganos que está llamado a ejecutar esa política pública desde el punto de vista integral Yo diría que el principal. es Claro. la DGC. Claro. Entonces tú tienes un órgano que no está haciendo desde hace, por eso dije, oye lo que dije del inicio, desde hace más de 20 años tú tienes un órgano que no está siendo bien gerenciado. A diferencia de lo que pasó cuando con Handle Handle Herman, Herman, entonces- ahí Pero que fue que la creó, ¿no? Y ahí Sí, Entonces, en el 97, ¿qué te digo? a propósito del decreto 393-97, que era en ese momento inclusive una dependencia de la Presidencia de la República. Pero, ¿cuál es uno de los factores fundamentales dentro de esa ausencia de funcionamiento? La designación de un actor que no tiene dependencia policial ni de cuerpo O sea, castrero. tú quieres un Te lo voy civil. a decir Tú de quieres un otra civil manera. dirigiendo la DGC. No, un técnico, Una persona, claro. especializada Por- en una materia que hay que Milicen, decir. pero No, por eso- acabamos de no, establecer por eso dije, que no, el no. Intran diseña política pública No, pero y no la es un DGC tema- la no es- ejecuta. no es un Pero tema ustedes quieren solo- un técnico dirigiendo la ejecución. Pero por supuesto, lógico. por supuesto, Pero claro. lógico, Y Roseli, por eso yo te sobre estoy diciendo todo, que- y sobre todo porque los resultados Lo han estoy demostrado diciendo en español. que desde el momento en que se tomó aquella decisión, que fue una decisión política, Dirigiendo los de policías. poner otra vez lo que era MED Claro. en manos de la policía como tal, eso ha sido un fracaso. Y los hechos no nos dejan mentir. Cualquier dominicano o dominicana que transite, no solamente por el Gran Santo Domingo,
Ya son muchas también las ciudades del interior donde el Claro. tema del tránsito constituye un problema grave. San Cristóbal. Que hay que decirlo, Claro. o La Vega, San o Francisco, Santiago. La Vega, Santiago. Señoras Claro. y señores, miren, no es un tema accesorio. Y hay que felicitar a Sol de los Sábados porque es un programa abanderado de este tema. No es un tema accesorio porque, señores, aquí en promedio, 3,000 dominicanos y dominicanas pierden la vida cada año 9 diariamente. por problemas vinculados al tema del tránsito. Entonces, hay que ponerle atención. Y yo creo, Roselvis, Yo tengo y mis Yuri, reservas sobre esa propuesta yo de creo- un civil ok, para pues yo te- dirigir la No, pero yo te voy a DGC. hacer la pregunta. Tengo El mis direct- reservas. No, espérate, ¿el director de la DGC se reporta ante el director de la Policía Nacional o ante el director del Intran? de la Policía Nacional, Pues pero entonces, ¿quién es que lo dirige a él? No es el Intran, tú lo Roselvis, acabas de leer. oye, Entonces, es un Roselvis. tema. Yo no lo quería decir, pero es que es un tema, ¿tú Ah, entiendes? de Claro. aplicación Es de un la te- ley Ah, y de pero respeto a la lógico, ley. pero de operatividad. Ah. Entonces tú tienes el órgano operativo. A ver, tú me estás diciendo que por ser dependiendo- un policía es difícil que le responda a Milton Morrison. Oh, y el, Pero es así. y el director de la pues policía no es jefe de él. Ah, pues bien. Pero Aquí el El estamos director de la hablando- policía es jefe aquí de él. estamos hablando de respeto y aplicación de la ley. Jerárquicamente, ¿tú crees que el director de la DGC se le va a poner Ok. a decir al director de la Fíjate policía, algo, en mire, esa misma general, dinámica, no es eso lo que va? En esa misma dinámica, imagínate a los miles y cientos de miembros de la DGC, policía o de cualquier otra institución que venga respondiéndole a un civil a la cabeza de la DGC. Pero tiene que ser así porque ese es su director. Tiene Pues- que ser así. Pues Óyeme, debería ser así que el director del Intran, desde que la siendo un policía, policía, le responda a un civil. Perdón, desde que la el director de la policía- DGC, siendo un policía, le responda al director del Intran. Pero oye, empecemos por arriba. desde que la y policía- Y que nada más son dos. sí, Un policía en DGCET respondiéndole a un civil en Intran. Yo creo que ahí la dinámica Pero empezaría bien. lo que pasa es Con que respetar la ley, yo creo que la lo dinámica que, iría lo bien. que señala Milicia, ¿tú entiendes? No necesariamente hay que poner un técnico, pero no hemos tenido un gerente tampoco, un gestor ahí que haga que asuma la responsabilidad de esa situación. Sí, porque es otra cosa. Nosotros estamos hablando como que los policías No, por eso yo no dije se al van y se principio. hacen una licenciatura por en eso yo ciencia dije, policial por y eso yo después dije lo que especialidades. abunda no daña. O sea, si es un gerente o si es un técnico y encima es totalmente. policía, bien, ok, lo que abunda no daña. Ahora, la realidad es que nosotros, con el grado de poca institucionalidad que tenemos en este país, que todo el mundo sabe que constitucionalmente el director de la policía es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Pero aquí nunca en este país, desde la dictadura, un director o jefe de la policía se le ha cogido de que a Le un ha ministro cogido de línea Interior. de al ministro. Entonces los policías y los cuerpos castrenses no le cogen línea a ningún civil. No se la cogen. Entonces Pero el director mira, de la Bajo esa DGC, misma premisa, imagínate de nuevo un civil dirigiendo no, a los lo DGC, que te pasa, estoy diciendo. entonces hay que cambiar a los agentes de DGC que no sean policías. Pero mira, cuando formar un grupo Hanley de nuevos funcionó. agentes. Habemos propuesta. Pero Anoten mira, ahí. yo creo que más Claro, allá. No, partiendo de esa lógica. Que más allá de este debate, porque es importante, inclusive el mismo director del Intran ha señalado y se ha quejado de este tema que señala Yuri, de lo difícil que es tú manejar y despachar con la DGC. Macanea un policía. Exactamente, ya tú lo has aplatanado. Pero mira, más allá de eso, yo creo que tal vez este es uno de los temas en los que las autoridades dominicanas andan más perdidos. Ni está enfocando correctamente el tema la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, cuando se focaliza y se enfoca en el tema de que hay que subir el monto de las multas. Ese no es Pero el eso no fue lo principal único que ella dijo en esa problema. entrevista, Que Millicent. sean Cuidado. Ese no es obligatoria. el principal. Millicent, Perdón. eso no fue lo único que ella dijo en esa entrevista. Bueno, pero yo resalto lo que yo entiendo. Entonces, no creo que ese sea el problema. Pero mucho menos tampoco es específicamente el tema de la cantidad de fiscalizadores, la cantidad de la DGC, que fue también otro de los temas que resaltó Milton Morrison cuando fue al Senado. Para mí, es un tema de orden, de organización. Lo primero que tenemos que pedirle a quienes están en las instituciones es que funcionen con lo que hay. Antes de cualquiera Sí, eso hacer, es verdad. hacer cualquier cambio, Sí. vamos, los recursos que tenemos, que sabemos que son limitados, Empezando Así por la es. ley. vamos a comenzar con gerenciarlo de manera correcta. Y yo creo que ahí es que está fallando Milton Morrison. Y ahí es que está fallando Farideh Raful. Y ahí es que han fallado todos los directores que hemos tenido frente a la DGC. Así es. Si usted tiene, él decía, mira, que tenemos ciudades donde, por ejemplo, solamente hay 300 DGC. O sea, vamos a usar esos 300 de manera inteligente. Vamos a parar de estar colocando DGC en semáforos que están funcionando, en intersecciones que se manejan de manera adecuada, porque no es verdad.
señoras y señores, que un DGC va a tener mayor conocimiento que un semáforo inteligente cuyo ritmo ha sido diseñado en base a estudios previos. Entonces, ¿por qué usar de manera inadecuada ese AME con el mismo tema de las multas? Pero eso aquí es un antojo. O sea, que hay gente que nunca ha manejado y tiene multas. Hay gente que tiene 20 multas y no pasa nada. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar por ahí, por poner orden en el tránsito, por poner organización, por no ser antojadizo. Porque ¿cuántas intersecciones hemos visto en que hay un reguero de motoristas que se ponen debajo del semáforo y antes de que cambien se van? Como el pandemonium ahí. Eso y, es y a veces hay gente una ahí. estampida. ¿Y sabes lo que hace la gente? Mira para otro lado. Mira para otro lado y no pasa nada. Pero si es un conductor de un vehículo privado, entonces, venga. Bueno, pero es lo que he mencionado aquí. Claro. El conductor que anda en orden, que tiene su licencia, su Exacto, matrícula, su que marbete, está al su día. seguro, es el más susceptible de ser fiscalizado en este país. Claro. Y entonces no puede ser que la soga se corte por la gente que está haciendo las cosas bien. Comencemos por ahí, Milton, Farideh Raful, vamos a entrarle a eso y después hablamos. Miren, señores, yo me sumo a la preocupación que ustedes han expresado aquí por todos los motivos que ustedes lo han dicho con respecto al tema del tránsito, y creo que ha sido un tema que se ha repetido en diferentes matices en todos los gobiernos durante los últimos 30 años, salvo excepciones muy particulares de directores de la AMET o de la DGCET o del Intran ya creado que han hecho esfuerzos importantes por mejorar este tema. Pero vamos al origen. ¿Por qué hace falta una autoridad que regule, que supervise, que fiscalice y que controle el tránsito y la seguridad vial en un país, y particularmente en la República Dominicana? Bueno, hace falta porque con el crecimiento del parque vehicular y la cantidad de personas que están transitando por las calles, alguien, en este caso el Estado en cabeza de una de sus instituciones, debe ponerle control, debe fiscalizar el comportamiento regular y el cumplimiento de las leyes. Es un tema de volumen. Si aquí hubiesen 1.500 vehículos en la República Dominicana, no haría falta una autoridad para eso. Pero el parque vehicular y la obligatoriedad en el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el tránsito y la seguridad vial obligan a que haya una autoridad que verifique, supervise y fiscalice el cumplimiento de la ley. Sí. Bien, por el riesgo sobre todo que el tránsito crea para la vida y la integridad de las personas. Ahora bien, cuando tú vas a diseñar políticas públicas yendo al origen de lo que ustedes están hablando, tú tienes que entender cuál es el comportamiento social del grupo al que tú vas a fiscalizar y a regular. Claro. Y hay que reconocer, señores, porque aquí la cuota de responsabilidad más grande la tiene la sociedad dominicana, no el Estado dominicano. Aquí hay que reconocer que implementar... Perdón, pero hay que reconocer... No venga a echarnos culpa que no nos toca, que yo soy muy respetuosa de las leyes. La mayor culpa la tenemos los ciudadanos dominicanos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una autoridad muy efectiva o muy laxa. Pero que no generalice. No. Pero es que yo no estoy diciendo todos. Pero la gran mayoría, Milicen, injustamente por lo que voy a decir ahora. Él tiene razón. Es muy difícil tú diseñar e implementar políticas públicas para reforzar el cumplimiento de una ley cuando la gran mayoría de los ciudadanos que están llamados a cumplir esa ley la incumplen. ¿Pero por qué no la cumplen? Perdón, porque no hay régimen de consecuencias. Continúen su comentario. ¿Sabes por qué no la cumplen? Pero espérate, déjame terminar la idea porque el punto justamente es lo que estoy diciendo ahora. Pero esa idea que tú has terminado, sobre esa idea que tú has terminado, si me permites reaccionar, mira, tenemos que tener cuidado porque muchas veces queremos distribuir responsabilidades de manera general y no. O sea, que hay muchos ciudadanos que todo lo contrario son víctimas. Pasamos por pendejos y por pariguayos porque cumplimos la ley, porque nos colocamos en el carril que nos corresponde y viene un avivato que cree que es más inteligente que todo el mundo y se sale de ese carril y se pone adelante y crea el problema. Y tú sabes lo que pasa, Guillén, que ese fiscalizador que representa no a la sociedad, al Estado Dominicano, entonces no lo fiscaliza de manera adecuada. Y las consecuencias las pago yo. Y te digo que es un tema... Y los que cumplimos la ley somos los que más andamos indignados y enervados por el incumplimiento de muchos. Pero tú sabes por qué digo que es un tema de falta. Y la inoperancia de la autoridad. Mira por qué digo que es un tema de falta de consecuencias. Porque luego ese dominicano va a otro país donde hay consecuencias por no cumplir la ley. Entonces ese dominicano ahí la respeta. Por supuesto. Es un vacío de autoridad. Con eso yo no estoy diciendo que todos los dominicanos que conducimos somos culpables. No. La gran mayoría de la sociedad
Porque acuérdate que por cada vehículo de 4 ruedas que hay 15 motores. Entonces, ellos son parte de la sociedad, quiérase o no. Entonces, la mayoría de los ciudadanos que conducimos vehículos de motor infringimos la ley de una u otra forma. Que a nuestro criterio sea bueno que el límite de velocidad son 100 y yo ando a 110, o bueno, yo me tomé 2 traguitos, 2 cervecitas, pero no es nada, me voy para mi casa después de la discoteca, o que ahí no se dobla en U, pero no viene nadie, yo voy a doblar.